bendiga más. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor y hay aquí un grupo de hermanos que está deseoso de ver a Dios obrando en cada una de sus vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Espérate, tengo aquí. Ok, ahora sí. Así que hoy pues estoy muy ansioso de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, ya que yo creo que el mismo efecto que ocurrió en mí va a suceder en ustedes. Porque cuando estudiamos la palabra, ella nos habla. Amén. ¿Cuántos creen y saben que su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo? Ella penetra a lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ya que aprovechar que ustedes están puestos de pie. Bendito Dios, a su nombre sea la gloria. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. A su nombre sea la gloria. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, cuando lo tenga indíquelo con un amén. A su nombre sea la gloria. Apocalipsis. Dios es bueno. ¿Ya lo tienen? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí está el versículo 3. Bienaventurado el que lee y las oye, las palabras de esta profecía, y guarda las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Amén. Pueden mantener su Biblia abierta, pero vamos a orar en esta hora pidiéndole a Dios que sea Él obrando de una manera especial. Padre, te damos gracias por tu amor, tu gran misericordia. Gracias porque estás aquí para bendecir, para llenar, para fortalecer, para ministrar de una manera extraordinaria. Yo sé que tú quieres que se mueva tu poder, que podamos nosotros recibir tu palabra y que sabemos que ella va a provocar, traer un efecto para la cual tú le enviaste. Te pido que con libertad, oh Dios, podamos enfocarnos en este estudio de tu palabra y entender que tú eres el Redentor, eres Rey de Reyes, pero también eres Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Pueden volver a sus asientos, pero creo que mantengan sus Biblias abiertas. A su nombre sea la gloria. En el día de hoy, pues, estaba ansioso porque fíjese que ni siquiera habíamos puesto versículos bíblicos para tomarlo como punto de partida o que hablen del estudio. Y eso fue a propósito, porque cuando las personas ven los versículos bíblicos y ven ya el nombre del libro que se va a hablar, pues le tienen miedo. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al libro de Apocalipsis? Bueno, hermano, por favor. Todos los que tenemos tiempo en los caminos del Señor le tienen miedo al libro de Apocalipsis por la interpretación, por lo difícil que muchos creen que es la interpretación del libro de Apocalipsis. Pero en este día yo simplemente quiero que podamos nosotros analizar algo, y es que vamos a ir por los versículos bíblicos y vamos a ir analizando la palabra del Señor y ver que a nosotros nos debe de llenar de alegría, nos debe de llenar con mucho gozo. Amén. Voy a buscar aquí nos debe de llenar con mucho gozo, mucha alegría, cuando leemos y vemos el libro de Apocalipsis y vemos que el tema del libro, ¿verdad?, o de la carta que escribió Juan, lo tenemos en el primer versículo, la primera parte, antes de la coma. Mira cómo dice, la revelación de Jesucristo. Y para mí, cuando nosotros miramos eso, como que nos intimida un poco, porque vemos esa palabra revelación.
Y es tan simple entender que eso es la manifestación de lo que ya el Señor había prometido que se iba a cumplir. Pero en este caso se habla de lo que el Señor le iba a mostrar a Juan. Una revelación. La gente se enfoca en todo lo que en todo lo que hay el simbolismo, y nos olvidamos que el capítulo 1 no se trata de que la gente cojan temor o que usted esté aquí buscando a ver si aprende acerca de simbolismo, porque hay un ritmo en estos versículos que hablan de la numeración que se menciona a través del libro. Y ustedes van a ver que se menciona el 2, se menciona el 3. Pero si tú vienes a la secuencia y lo calculan, 3 menciona 3 cosas, luego 3 cosas más, y luego 3 cosas más, para luego mencionarte 4. Y tú dices 4, el número 4, que representa las 4 bestias. Entonces después te habla, óyeme, el número 6, ¿verdad? Que es el número del hombre, lo menciona. Y luego el número 7. El número 7 se repite. Simplemente en este capítulo solamente se repiten 7 veces. En realidad, del versículo 1 al versículo 8, básicamente se repite 6 veces, dando hincapié, información de que cuando la palabra o la letra, si dice, habla 7, se escribe 6 veces. Nosotros podemos interpretar y decir, como se escribe el número 7 y se escribe 6 veces, le está hablando de la perfección al hombre, porque el hombre fue creado el sexto día. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que pasa es que nosotros lo vemos así, nos gusta la interpretación. Pero hoy he escogido este tema, Jesus, King of Kings, Jesús, Rey de Reyes. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mira, tengo que empezar a preguntar lo mismo que Jesús pregunta, y es, ¿quién es Jesús para el mundo? Jesús se unió a sus discípulos en Mateo capítulo 16, si pueden ir allá también. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Jesús le pregunta a sus discípulos algo que ustedes ya conocen y le dicen, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque cuando tú tienes un grupo de personas que te sigue, tú quieres saber si ellos entienden el propósito, la razón por el cual Él ha venido. Y ustedes saben la respuesta. Algunos empezaron a dar descripciones de quién era Jesús para el mundo. Fíjese, Él le preguntó, ¿qué piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Oigan esto, pongan atención para que podamos entender el por qué en Apocalipsis se nos complican las cosas. Pero mira, comienzan a decirles ellos, Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Por la impetud, por la forma de predicación, diciendo arrepentíos. Y le dice, generación de víbora, ¿quién los ha provocado a salir de lo que a ustedes le esperan? Tú escuchas a una persona que te hable, es bueno que te hablen de un Jesús que te ama, que te cuida, pide lo que tú quieras, no te comprometas, no importa lo que tú hayas hecho, Él te ama y nunca te deja. Nosotros queremos que se sepa eso, pero cuando lo comparan a Juan el Bautista, están comparándolo a uno que tenía una palabra dura, tenía un ministerio bien duro, porque la gente quería salir de tener que hacer algo para ser salvo. Y ahora Juan el Bautista le estaba trayendo un mensaje que era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Pero Juan el Bautista también dijo, es tiempo que yo mengüe y que crezca Cristo. Luego lo compararon a Elías. ¿Quién era Elías? Elías era uno de los profetas bien grandes, uno de los precursores que inicia básicamente o continúa, ¿verdad? La escuela de los profetas, ¿verdad? Un hombre que cuando decía no llueva, no llovía. O sea, siempre
lo comparaban con gente que eran de acción, gente que era bien activa, como con palabra. Luego lo compararon a Jeremías. Pero yo digo, ¿pero por qué a Jeremías? ¿Qué tiene Jeremías que se parece a Cristo? Jeremías amaba al pueblo. ¿Usted sabía que Jeremías pudo tener la opción de irse a cautiverio? Cautiverio, el pueblo cayó en pecado, desobedeció a Dios y Dios le dijo que iban a estar 70 años en cautiverio para que se acordaran de lo bueno que es Dios, pero también para que no volvieran a desobedecer al Señor y que se vaya toda la idolatría. Pero fíjate esto, Jeremías se quedó y lloró. Pudiera ser que ellos, los que lo comparaban a Jeremías, escucharon la vez que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuánto yo he querido hacer como la gallina toma sus polluelos y lo pone debajo de las alas. O aquella vez que lo vieron probablemente frente a la tumba de Lázaro y lloró. Pero no. Y otros dijeron, algunos de los otros profetas. Para no entrar en específico, pudo haber sido uno de los profetas. Pero hubo uno que se destacó por hablar rápido. Ustedes lo saben. ¿Cuántas veces ustedes han hablado rápido? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado a alguien? No, es esto. Muchas veces lo hemos tenido aquí cuando nosotros tenemos la competencia y hacemos preguntas. No se terminó la pregunta y ya están contestando. Bueno, así era Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y eso es muy importante. ¿Por qué tomo el tiempo para hablar de esto antes de hablar del capítulo 1 de Apocalipsis? Es para que entiendan que esta fue una revelación directa de parte de Dios al hombre que hablaba mucho, al hombre que hablaba rápido y no dejaba que la gente terminara. Dios le da la respuesta a él y le da la revelación de que él era el Cristo. Pero fíjate, tener la revelación de que él era el Cristo no era suficiente para él abstenerse a no negarlo 3 veces. Se puede tener el conocimiento de que Cristo es, de que el Señor es el Mesías, de que el Señor es el pago. Amén. Y cuando dice el pago es la propiciación, es la ofrenda, para aquellos que entendamos. La propiciación es la ofrenda que es agradable a Dios por el pecado o por lo que se haya cometido, porque sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Le voy a explicar esto porque es muy importante. Si hablamos del Cristo, lo que quiere decir es Mesías, el que iba a venir a padecer y tomar la culpa del mundo. Se hace pecado y el Señor ve la vida de Jesús, que no conoció pecado y vio que era inocente, y él lo miró y dijo, este es apto sacrificio para mí, y yo entonces voy a perdonar a la humanidad. Oye, esto está tremendo. Pero en realidad no es la humanidad, es a todo aquel que cree. Ustedes lo saben, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recuérdense que en Isaías capítulo 6, lo estuvimos hablando, Isaías 53, versículo 6, nos habla que todos nos descarriamos como oveja, pero Él entregó y pagó el precio para que nosotros podamos regresar al redil. Amén. A su nombre. Entonces, Él fue el que dijo que Él era el Cristo. Ahora bien, otra nota muy importante. ¿Sabían ustedes que Él no tuvo la revelación? Al contrario, tuvo duda que Jesús había resucitado. Si ustedes van al capítulo 19 de Juan, cuando ya el Señor había resucitado, dice que estaban todos reunidos en una habitación y siempre enfatiza, la palabra es bien clara, hermano. Es bien clara. Ponga atención cuando usted lea. Y dice, y estando todos juntos en un aposento con las puertas cerradas, se apareció Jesús y conocieron que eran Jesús por la salutación.
porque dijo paz a vosotros. Aleluya. Pero ¿usted sabe quién faltaba? Tomás. Tomás faltaba. Todos les creyeron, se gozaron y luego vieron, Tomás, no estabas con nosotros. ¿Por qué? Porque él no había creído que Jesús había resucitado. Y luego él dijo, cuando le estaban diciendo, vimos al Señor, y él no creyó, dijo, de la única manera que yo voy a creer, diciéndole mis palabras, es si yo con mi dedo, óyeme bien específico, así como ustedes hacen, Señor, yo quiero que tú me des y tiene que ser así, amarillo, tiene que tener las dimensiones, proporciones correctas, y si no es así, y si no viene fulano de tal, tiene que ser de Humacao, Puerto Rico, que venga de la calle 12, que venga aquí a decirme que... Bueno, así mismo de específico fue. Y le dijo, si yo metiera el dedo mío en su herida donde fueron clavados sus clavos, así es la única forma que yo voy a creer. ¿Y qué usted cree que pasó? Bueno, estaban todos reunidos y dice, y estando en el aposento con las puertas cerradas, se apareció Jesús nuevamente. Me llama la atención que Jesús no habló con nadie, saludó a todo el mundo, pero fue a donde Tomás y le dijo, Tomás, he aquí mis heridas. Y él metió la... ¿Tú sabes qué? Hermano, nada más con que se aparezca el Señor Jesús sería suficiente, ¿usted no cree? Pero mira que era tan freco era Tomás, que fue y dijo, déjame ver si es verdad. Un cuerpo glorificado y todo. Y él mete la mano y después él tiene que hacer la declaración, que por eso le digo, para enfatizar en mi punto, y es, él le dijo, mi Señor y mi Dios. Y el Señor, corrigiendo, no echándolo fuera, pero corrigiendo, dijo, porque has visto y has tocado, has creído. Bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. El punto de todo esto es que lo conocemos, tuvimos la revelación de que Él es el Cristo, Él es la santa propiciación por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Y ahora lo vemos en una declaración de uno que no creyó, lo vio y pudo ver, certificando que Jesús resucitó. Y luego vienen los 500 testificando de que Jesús resucitó y fue a estar a la diestra del Padre. Con esto digo, esa foto que traté de conseguir algo para que entendiera que Israel conocía al león de la tribu de Judá. León, porque representa fuerza, representa el rey de la selva. No hay otro más fuerte, hay otros más grandes. El hipopótamo tiene más capacidad que el león. ¿Usted sabía? Corre 30 millas por hora en el agua y también afuera. Tiene unos dientes que puede triturar cualquier cosa, pero él no es el león, o sea, el rey de la selva, sino es el león. Tú puedes ser grande, tú puedes tener muchas capacidades, pero hay uno que siempre va a ser superior, y ese es el león. Y ese león que yo hablando en representación, en fuerza, en capacidad, cómo se ve, su belleza, que todo el mundo lo reconoce, vino entonces a ser la santa propiciación. Por eso me gustó esa foto, para preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para el mundo? ¿Será solo el león o será solo ese que todavía sigue clavado en una cruz? Y era importante que Juan tuviera la revelación de quién era Jesús de verdad. Fíjate, porque nosotros hablamos entonces de la revelación de Jesucristo. The revelation of Jesus Christ es sumamente importante. Entender que usted y yo tenemos una bendición porque la manifestación de Cristo está en nosotros. Amén. Y el hecho de que Juan pudo ver a Jesús. Mira cómo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su servidor. Cuando dice, él habla
revelación, por eso es que tiene el título, él recibe el título. Pero yo quiero que ustedes entiendan que la manifestación de esta revelación, o sea, que it came true. En otra palabra, cuando dice manifestación, dice, se hizo realidad. Porque el que se apareció, o sea, el autor de Apocalipsis no es Juan, es Cristo mismo. Aleluya. Tú sabes lo que es que tú haces una biografía. Y es difícil, mira, es más difícil cuando tú haces una biografía de alguien que ya murió. Porque tú estás haciéndolo de acuerdo a la perspectiva de otras personas. Pero cuando tú escuchas de la persona, el suceso, cómo fue, qué sucedió, quién es, qué va a suceder, qué sucedió. Y luego él mismo te dice con lujo de detalle, no fue así, fue así, así, así. Es más, y cuando tú planificas un evento y lo preparas y tú te sientas a planificarlo detalladamente, cómo va a ser, el color, qué bebida, qué comida vamos a tener, el color de los vestidos, si va a preparar una fiesta, el color de todo. Esto es lo que va a suceder y va a suceder en tal tiempo. Ya yo tengo a las personas preparadas para que ellos ejecuten ese plan. Hermanos, yo le estoy hablando que de la manera que leemos, vamos a estudiar este primer capítulo, vamos a conocer a un Cristo glorificado, a un Cristo que es capaz de transformar tu vida, porque si Él está a la diestra del Padre, mira, me llama algo la atención y es que después que Jesús subió, y luego en ese capítulo en Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice el ángel, ¿y por qué ustedes están tristes? Como lo vieron subir, así vendrá. Y le está diciendo, no se preocupen, y recibiréis poder cuando haya venido. Y ellos tienen que acordarse de todo eso. Recibieron el poder de Dios. La iglesia creció, pero vino la persecución. Les digo todo eso del capítulo 1 al capítulo 8 más o menos, 8 o 9, cuando arrestan a Esteban. Hasta ahí no habían visto a Cristo sentado. Yo decía que el primero que tuvo la revelación de Jesucristo fue Juan, pero no. Uno de los primeros que pudo ver a Jesús a la diestra del Padre se llama Esteban. Porque cuando lo estaban apedreando, en ese momento, él dijo, y veo los cielos abiertos, y veo a Cristo a la diestra del Padre. Aleluya, si usted puede alabar a Dios, le puede alabar a Dios. Ver a ese Cristo por el cual me están quitando la vida. Hermano, nuestra perspectiva de la teología de Cristo tiene que cambiar. El Cristo, por eso los cánticos dicen, el Cristo que yo predico ha resucitado, y por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. Cristo es el Salvador, pero continúa intercediendo a la diestra del Padre. Bueno, la revelación de Jesús entonces. La revelación de Jesús es algo que recibe Juan para que le envíe el mensaje a las iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Y por qué eran 7 iglesias? Habían más de 7 iglesias, usted sabe. En Éfeso solamente habían un montón de iglesias. ¿Sí o no? Mira, Pablo le escribió a 7 iglesias diferentes. Aleluya. Y usted va a buscar por ahí. ¿Cuáles 7 iglesias? Búsquela por ahí, por ahí. Pablo le escribió a las 7 iglesias. Es una tarea para ustedes. Le escribió a 7 diferentes iglesias. Ahora bien, mire esto. La deidad de Jesús. Es importante hablar en cuanto a la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la enseñanza de quién es Cristo. Quién es Él, su carácter, su persona, lo que vino a ser. Déjenme comenzar de nuevo. Para que vean esto, porque si hablamos de la doctrina, si algo tenemos nosotros que defender es la doctrina de Cristo. ¿Ok?
Porque si nosotros no defendemos, ahora, no podemos defender algo que no conocemos. No podemos hablar de algo que desconocemos. Y por eso repetimos lo que siempre escuchamos. Sí, Dios es amor, pero se nos olvida que Él es fuego consumidor. O sea, entendemos que Dios es amor, pero Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y el hijo que Él ama, Él castiga. Entonces, nosotros creemos que Jesús es un salvador, es un buen maestro y también podemos creer que posiblemente hasta un rey, pero que es Dios. Lo decimos nosotros que Él es 100% hombre, que Él era 100% hombre, pero 100% Dios. Pero hablamos más del 100% hombre y no del 100% Dios. Tener control, saber de su deidad es lo que la esencia de Dios en Él. The essence of God in Him. Por eso Él decía, le preguntaban, pero muéstranos al Padre y nos basta. Si ustedes vieron al Hijo, han visto al Padre, porque mi Padre y yo somos uno. Dice, el que permanece, si la palabra permanece en ustedes y yo en vosotros, tenemos al Padre. Entonces, la deidad de Cristo, ¿sabes qué? Yo iba a poner muchas letras y muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero a veces lo simple llega. Ustedes ven, porque así fue que Juan vio a Jesús. Vio a Jesús sentado en un trono, vio su ropa, bendito Dios, y con un cinto de oro, óyeme, que cubría y dio una designación, unas cosas que tenía, pero dijo que su pelo era blanco. Blanco. O sea, no es el Cristo que nosotros vemos y lo vemos así enclencle, crucificado. Este es el Cristo que planeó con Dios, con su Padre, la creación. Y Él dijo, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y Él dijo, Dios mismo irá para traer la conexión de la creación con el Padre. You see what I'm saying? Si tú... ¿Por qué es importante hablar de lo que Cristo, la posición de Él, cómo Él está en los cielos? Es para que cuando tú ores, tú sepas que estás hablando con Dios mismo. Él mismo dijo, mi pueblo no puede hablar conmigo porque yo soy santo. Tú sabes que si hablamos de una doctrina, es la doctrina del pecado. Y es cuando hablamos de la doctrina del pecado, es que no podemos llegar a Dios porque nosotros no estamos limpios y no importa lo que hagamos, no podemos limpiarnos lo suficiente para llegar a Dios. Fíjate lo que Él dijo, le dio la ley al hombre para que ellos pudieran ver lo que era pecado. No matarás, no levantarás falso, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Honra a Dios con tu mente, con tu corazón, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que tus días sean prosperados en la tierra que Dios te da. Eso es para decirnos lo que era pecado. Y el hombre lo complicó. Y él dijo, ok, por cuanto ustedes así, you don't get it, sacrificando muchos animales, pero no era suficiente. El Señor mismo, I am gonna help you. Yo te voy a ayudar porque yo quiero reconciliarme contigo. Fíjate, entonces es importante estudiar y uno de los estudios que vamos a traer es hablar con más profundidad de esa deidad. Cristo, su personalidad, su propósito, lo que Él vino a hacer, la suficiencia de su sacrificio. Bendito Dios. Pero su deidad, la esencia de Dios. Este es el Cristo glorificado. Entonces yo hablando y pensando en algo y es Apocalipsis, terror o bienaventuranza. Antes de entrar a los versículos, Apocalipsis, terror o bienaventuranza. ¿Por qué lo dice? Porque aquí en los mismos versículos, cuando están desarrollando, dice, bienaventurado, óyeme esto, bienaventurado el que lee.
los que oyen las palabras de este libro, los que guardan las cosas que están escritas en él. O sea que dice que cuando recibe esta revelación, que el que está dando, el autor, es Cristo, ¿verdad? Gracias, mi amor. El que lo está dando es Cristo mismo. Imagínate la iglesia en persecución, diferentes iglesias, y van a escuchar esto. Pero antes de darle todo el otro mensaje, él le habla de la grandeza de Cristo. Y le está diciendo, el que lee es bienaventurado, 3 veces bendecido. ¿Por qué nosotros le tenemos miedo a algo que es una bienaventuranza? ¿Por qué le tenemos miedo a esto? Porque usted no sabe si se va antes o antes de la tribulación, o durante la tribulación, o después de la tribulación. O cuidado, si nos quedamos hasta que venga el Señor, después del Armagedón. Hello. Todo el mundo se enfoca en la interpretación. O no, tenemos que saber correctamente. Tenemos que saber. Pero aquí dice, bienaventurado. ¿Por qué? Porque you're going to meet Christ. Vas a conocer a Cristo. Y mientras tú lo conozcas y sepas de su poderío, lo demás no importa. No importa que tú te ganes un 100 interpretando. Lo importante es quién te salvó, quién te redimió y quién te mantiene salvo. As long as you know, that's the most important thing. As long as God already has purchased all our salvation, is enough. Mientras que Dios haya sido el que haya comprado la salvación, es suficiente. Pero Apocalipsis es esta lectura de todo lo que entra aquí. Aún en la doxología, le voy a dar la palabra, terminología. ¿Qué significa doxología? Eso es un saludo, hermano, no se preocupe. La gente complica y dice, no, la doxología de Juan, la doxología de Pablo, de Pedro. Todos hacen la misma ilustración. Incluso esto hablando del versículo, la primera parte del versículo de la revelación, la mayoría entre Pablo, Pedro, hacen la misma introducción igual. En Tesalonicenses también lo hacen. Hablan de la revelación. Bueno, continuamos. El otro punto importante a seguir es el que está aquí. La preexistencia. La preexistencia de Dios. Yo estaba leyendo esto, analizando esto, y lo puse bien simple para que lo veamos. Porque antes de la fundación del mundo, Él era y tuvo en la creación. Preparó juntamente con el Padre el plan de salvación para ser ejecutado por Él. Preexistencia es que Él existió antes de la fundación del mundo, durante la fundación. Y Él fue el mismo que habló con Abraham diciéndole, ¿por qué Sara se ríe si el próximo año estará abrazando un hijo? Cuando vemos a ese Jesús que se llama el ángel de Jehová, porque no lo conocían, era el único ángel que usted lee a través de la Biblia completa, el único ángel que acepta adoración. El único ángel refiriéndose, lo que significa es enviado, porque entonces aquí el Señor le dice, escríbele al ángel de la iglesia. Y nosotros creemos, ¿cuál es? Hay un ángel. No, el ángel es el enviado, son las personas que están dirigiendo las iglesias. Pero yo voy a entrar más adelante con eso. Pero hablando de la preexistencia, es que Él, wait a minute, you know what it is? Nosotros no sabemos que de acuerdo a las calculaciones que tenemos es que esto tiene como 6,000 años. Yo sé que hablamos de millones de años, cuando estaban los dinosaurios y todas esas cosas, porque hacen las calculaciones por los fósiles, right? Ustedes no se han dado, no sé, en las escuelas, ¿verdad? Cuando le dicen en los fósiles tienen miles de millones de años, prehistórica. Pero para Dios, 1,000 años es como un día y un año es como 1,000 años. Pero dice, esa persistencia, Él estaba ahí. Ahora, número 3, la omnisciencia. ¿Usted ha escuchado eso? La omnisciencia. Él lo sabe todo. Él sabe todos los acontecimientos.
conoce todo lo que va a suceder con los seres. La revelación no es para Jesús. La revelación es de Jesús para Juan y los ángeles o los representantes de las iglesias. A Dios no le sorprende absolutamente nada de los acontecimientos de los seres humanos. Al contrario, Él ya lo esperaba y lo anticipaba y preparó desde antes de la fundación del mundo lo que iba a suceder. Cuando entendemos estas tres cosas, que es bienaventuranza, poder leer esta palabra, escudriñarla, poder, como dice, el que lee, los que oyen esta palabra de la profecía, y tres, los que guardan estas cosas, ¿ok? Que están escritas. Número 2, entender la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es igual a Dios. Es Dios. Y omnisciencia. Es que Él lo sabe todo. Se nos quita toda la preocupación. Si vamos al otro punto entonces, ¿están aquí todos? Ok, si se duerme alguien, dale un codazo al que está a tu lado. Muy importante. Entonces, vamos a hablar de los números. Los números, lo que a ustedes les preocupa. Bendito Dios. Vamos a hablar de los números. Aquí está. El ritmo numérico que se encuentra en Apocalipsis nos asusta y nos quita el deseo de poder entrar en el estudio de Apocalipsis. Pero fíjate, nosotros tenemos varios números y se lo voy a decir. Número 2, número 3, 3, 3, como le dije anteriormente, 3, 3, 3, y luego 4. ¿Por qué? 4 son los seres vivientes, 4 bestias, ¿verdad? 7 es el número de la perfección y la plenitud, ¿verdad? Los 7 espíritus, las 7 trompetas, los 7 candeleros de oro, las 7 iglesias, los 7 sellos. ¿Ven la redundancia? Le tenemos miedo a eso. ¿Qué significa el 7? Como lo dije, es el número de la perfección. Pero entonces dice, cuando comienza diciendo, le muestra a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Número 1. Si nosotros vemos que cuando le está diciendo, esta es la revelación de Cristo, le está mostrando a su siervo lo que ha a suceder pronto. 1. 2. Declarar por medio de sus ángeles a su siervo Juan. O sea que aquí vemos 2 cosas. 3. Aquí vamos a ver 3 cosas para completar el número 3. Porque dice, pastor, ¿dónde está el número 3 aquí? Pero lo que yo quiero que usted ponga atención cuando vamos a leer los versículos, porque esto es solo la introducción para entrar al tema más profundamente. Amén. Dice que ha dado todo testimonio de la palabra de Dios, del testigo de Cristo, número 2. Número 3, y todas las cosas que han visto. 3, vamos entonces a continuar leyendo. ¿Ustedes me siguen? Si lo que yo estoy haciendo, que en vez de leer el capítulo completo, ¿verdad? Vamos aquí para que escuchen. En vez de leer el capítulo, yo estoy extrayendo las repeticiones para que pongamos, para que pongamos el énfasis en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven las palabras de esta profecía, es la otra. Entonces dice, el que lee, el que está oyendo, el que está guardando, gracia y paz, del que es, del que era y el que ha de venir. Ahí habla de la preexistencia. Entonces nosotros le tenemos miedo a esto que está ahí. Pero Él nos está invitando a que no miremos números, no miremos, sino que veamos la grandeza de Cristo. Vamos a leer los versículos bíblicos. Versículo 4. Versículo 4. ¿Dónde todo allá? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. La preexistencia, la existencia y el conocimiento futuro, la omnisciencia de Dios. O sea, la preexistencia, la existencia y la omnisciencia de Dios, el conocimiento futuro de todo. Right? Entonces dice, dice a los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Ok?
¿Qué ustedes piensan cuando leen eso? Hay 7 espíritus. ¿Cuáles son? Si solamente hay un espíritu de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender cuando leemos y hacemos exégesis del versículo, tenemos que entender que si el número 7 es el número de la plenitud, ¿verdad? Entonces el número 7 es el número de la plenitud. Lo que quiere decir es que ese espíritu, la manifestación completa del poderío del espíritu está presente. Ahora, ¿quién sabe y conoce los espíritus si él mismo no menciona los espíritus? Él no menciona, o sea, dice los 7 espíritus que están ahí. Y usted va en el libro, usted lo lee todos los versículos, hasta el capítulo cuando dice, sí, ven Señor Jesús. Y usted no va a encontrar que habla. Porque para él no era importante describirlo. Porque se recuerda que él pudo haber escrito más, pero el Señor le dijo, no, séllalo todo. Lo mismo le pasó a Daniel. Ok, continuamos leyendo. Lean conmigo, bendito Dios. Adelante. Delante del trono y de Jesucristo, el testigo fiel, preexistencia de nuevo. El primogénito de los muertos. Aquí yo tengo un problema. Hermano, pregunta. ¿Cuánta gente Jesús resucitó? Pero ustedes se saben, ustedes son scholars. Díganme, 4. 3. Ok, vamos a numerarla porque eso es bueno hablar. Ok, vamos a ver. ¿Se recuerdan que Jesús iba caminando por una ciudad y entonces había una madre llorando por su único hijo, ¿verdad? Ok, la viuda que está, ok, 1. ¿Quién más? La hija de Jairo, sí. Tanita Cumming, y Lázaro. Hay algunos que fueron omitidos porque hay otros que el Señor hizo. ¿Sabía que cuando el Señor resucitó, también resucitaron unos cuantos? Anyways, ahora bien, la razón por la cual les digo, porque dice primogénito de, ¿cómo es que dice el versículo? Leanlo conmigo, que a veces no le dice. Dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito y el soberano de los reyes de la tierra. Yo no quiero introducir una nueva teología aquí. Si aquí dice que él es el primogénito y lo dice en otros versículos, en otros libros, habla que él es el primogénito, el primero que resucitó, es decir, que los que habían padecido o perdido su vida estaban esperando que Jesús lo despertara. Porque es que cuando Jesús estaba con la mujer del flujo de sangre, piensen bien, a ver si ustedes se recuerdan de la Biblia. Es que ustedes le dicen, ya no molestes al maestro, la niña murió. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? La niña no está muerta, solo duerme. Aleluya. Oh my Lord. Cuando describen, cuando se habla, porque yo quiero que ustedes entiendan la doctrina bíblica, o sea, de todo el significado bíblico, siempre lo decían, estaba durmiendo con sus padres, claro, el Seol. Pero aquí hay un detalle. Mira algo. Tú sabes que este hombre, ¿cómo es que se llama el que murió y resucitó? Ese mismo, Lázaro tuvo un mal día, fue. ¿Tú sabes por qué Lázaro tuvo un mal día? Porque murió, ¿ok? Número 1. Número 2, porque si él, vamos a suponer, si él estaba ya a la diestra del Padre o en el seno de Abraham, lo resucitan, ese otro mal día, porque como quiera va a morir. Ay. Ok, mira esto, hermano. Es que usted ve lo simple que es la escritura y a veces nosotros nos complicamos porque escuchamos a esta gente, una revelación nueva y el poder, así es que Dios va. No, hermano, fíjate, la palabra del Señor es clara y es eficaz. El punto es que Jesús solamente dijo, Lázaro, sal fuera, porque él, si él hubiera dicho, sal fuera, hubieran resucitado
todos. Se hubieran terpestado todo. El punto que queremos enfatizar es que sí, Él es el primogénito de entre los muertos. Amén. Continuamos. ¿Todo bien? Preguntas, respuestas. Ahorita vamos a hacer preguntas. Ustedes hagan preguntas de lo que hemos estado hablando. Amén. A su nombre. Ay, ay, ay. El soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, su sacrificio, su propiciación, lo que viene a hacer, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos y los siglos. Lo que ahora Juan se está preparando es de informarle a la iglesia que Él es digno de alabanza. Nosotros alabamos al Padre y solamente ponemos a Jesús como un mediador, pero Él es digno de alabanza. Él es digno de adoración. Él es digno de darle honra porque Él se lo merece. Cuando Pablo está diciendo, porque si después de haber recibido la gracia continúa en pecado, entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y luego, ¿dónde va a encontrar la salvación? Diciendo que la sangre de Cristo es suficiente. Es suficiente. Y Él merece la gloria, Él merece la honra y Él merece que nosotros le tengamos temor. Pablo habla y dice que pidamos con gemidos indecibles, pero que dice pidamos Abba Padre, y nosotros lo traducimos a veces papito. Papito. Y entonces a veces yo me pongo a pensar, porque a veces cuando decimos papito, usted a veces al que le dice papito, usted lo desobedece. Al que usted le dice papito, usted le habla mal. Y estoy hablando de los padres. Usted dice que lo ama a sus padres, pero ¿dónde está su temor? Usted dice que lo honra, pero ¿dónde está su honra? Entonces lo que está diciendo es que cuando yo digo Abba Padre, es que Él es un padre, pero yo tengo tanto temor ante Él. Aunque Él es mi papito, Él es el que me cuida, pero cuando yo vengo a Él, yo me humillo ante su presencia porque Él merece la gloria. No es mi papito para tener confianza y relajar, sino mi papito para yo honrarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí entonces el versículo 7, y qué tremendo que es en el versículo 7. Mira lo que dice, y es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Y qué dijo el que estaba mirando, el que estaba recibiendo? Sí, amén. Óigame, hermano, usted no se siente contento porque lo mismo que él está diciendo es como la introducción de lo que él va a decir en el último versículo del capítulo, diciendo, sí, ven Jesús, amén, aleluya. Esto fue solo para mí, no se preocupe. El versículo, yo me estoy gozando. El versículo 8. Yo soy el alfa y el omega. Aleluya. El principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir. Y ahí le da su título. ¿Cómo dice ahí? Léalo conmigo fuerte. El todo. ¿Qué dice ahí en griego? ¿Usted sabe lo que dice ahí en griego? El todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Por eso es que Pablo tuvo que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Yo sé que a veces nosotros decimos, usted no todo lo puede hacer, porque usted sabe que tiene 10 años, no puede ser presidente porque usted no nació aquí. No, pero cuando dice todo, es la totalidad de su esencia, de su poder, de lo que Él es. Todopoderoso. You know, cuando nosotros vemos esa afirmación ahí, nos acordamos en Éxodos, cuando él vio la zarza ardiendo y estaba, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y cuando él le dice, no, pero ¿cómo yo iré de eso? Dile que yo soy, te envío. No hay otro
que ha podido usar eso con tanto lugar que el Señor Jesús. Yo soy. Yo soy. I am. Yo soy. Cuando dice todopoderoso, ustedes que están como joven, como adulto, no importa. Él es todopoderoso. Y eso es la introducción simplemente para hablarle de lo que él vio de Jesús. Eso es solamente la introducción para entrar en el versículo 9. Y si él dio con un mazo, imagínate la iglesia, recuérdense, porque dice a las 7 iglesias. Y entonces nosotros decimos, eran 7 iglesias. ¿Ustedes saben cuál eran? Right? No te preocupes, ahorita vamos a ver. Ya estamos. ¿Cómo vamos en tiempo? Ya termino con esto, pero después continuamos. Pero lo que yo quería enfocar es algo. Que usted dice, óyeme, fue a las 7 iglesias, pero pastor, son diferentes mensajes para la iglesia. Y hay nicolaitas, a uno le escribieron a los nicolaitas. Y la carta fue dirigida al ángel de la iglesia. Está diciendo que habían 7 candelarios o candeleros de oro. ¿Qué tiene que ver con el oro en una iglesia? ¿Qué tiene que ver el candelero? Representa la luz. ¿Qué somos nosotros? La luz en el mundo.